brinda más información de algunas sorpresas que se vienen dando en la inscripción de los asambleístas, senadores, diputados, por los diferentes partidos políticos. La sorpresa ahí, por ejemplo, el señor Evo Morales sí está en lista de los senadores por el departamento de Cochabamba. Otra sorpresa es la conductora de televisión, la Justa, la más conocida como Justa también, por el partido Creemos. Bueno, hay algunas sorpresas que seguramente se van a ir dando en el transcurso de que se haga una revisión minuciosa de estos candidatos en los distintos departamentos de nuestro país. Pero para hablar de este tema más específicamente y podamos salir más ilustrados, está con nosotros el doctor Israel Quino, quien es abogado constitucionalista, con quien analizaremos un poquito sobre la coyuntura que se viene realizando, el tema de las inscripciones, las elecciones. Doctor Israel Quino, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Estimado Roby, agradecido yo por la asistencia al canal, un cordial saludo a la audiencia de Dale Vuelta a la Moneda. A ver, doctor, ¿cómo podemos ver un poco así en un ámbito más general el tema de las inscripciones, el tema de la conformación de binomios que se ha realizado hasta el día de hoy? Creo que a partir de este 3 de febrero y en lo que resta cuando menos en 20 días más hasta el próximo 23, el órgano electoral realmente va a fungir con esa potestad que le emana la Constitución como un órgano de poder público y van a tener absolutamente todas las prerrogativas constitucionales para habilitar o en su defecto inhabilitar candidaturas que hoy se hacen bastante coyunturales con la asistencia o presencia más bien en las listas de los postulantes, porque aún no son candidatos, Roby, que presentaron ante el Tribunal Supremo Electoral. Y va a ser este ente colegiado el que defina quiénes van y quiénes no van a este proceso eleccionario rumbo a las elecciones generales. Estamos hablando de los candidatos a vicepresidente y presidente también. Así es, también son todavía son objeto de poder pueden ser inhabilitados. marginarlos. Sí, y son casos especiales, Roby. Vamos a empezar, por ejemplo, hablando del propio binomio de, y hay que decirlo, la principal fuerza política del país que continúa siendo el Movimiento al Socialismo. Su principal candidato a la presidencia, el exministro de Economía, ha sido un solicitante de asilo. ¿No? ¿Y qué dice el requisito 167 de la Constitución? Que para ser candidato a la presidencia se requieren 5 años de residencia permanente en el país. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral deberá interpretar que el tiempo que estuvo fuera del país el hoy candidato y ante su solicitud o no, la habrán denegado o no, si se interpreta la continuidad de los 5 años anteriores a la residencia en el país para habilitarse a una candidatura presidencial. Claro. Lo mismo en el caso del candidato, por ejemplo, pese a que él tiene un arraigo por la Fiscalía, el candidato de Libre 21, que es el señor Tuto Quiroga, ¿no? Por sus asistencias, ha sido vocero internacional, pero independientemente de aquello, es el Tribunal Supremo Electoral quien va a definir si corresponde o no corresponde en relación a las candidaturas de los binomios presidenciales. Pero hay casos más concretos. En el caso de el ex prefecto de Tarija, Mario Cosío, que va por Creemos, ¿no? El binomio de los ex líderes cívicos Camacho y Pumari, ¿no? En su caso ha estado más, creo que 10 años fuera del país, entonces él postula un cargo de asambleísta por el Senado, ¿no? para ser senador. Entonces él, si hacemos una interpretación correcta de nuestra Constitución, incumple los 2 años de residencia, ¿no? En la circunscripción. No es solamente en el país o en la región. Es en la circunscripción. En el caso de los senadores es la circunscripción departamental. Vale decir que 2 años con anterioridad debían haber residido, en el caso específico del señor Cosío, en el departamento de Tarija, ¿no? Y a partir de allí hay otras también casos denominados especiales por los cuales el Tribunal Supremo Electoral deberá interpretar la Constitución respecto a los requisitos y los requisitos específicos que estipula el propio Tribunal Supremo Electoral. Vaya, un arduo trabajo también que tienen en el tribunal para dirimir y determinar ya quiénes son los candidatos oficiales, ¿verdad? Son más de 2.000 nombres que se han presentado,
de estos ¿Qué 8. tiempo tiene o qué plazo tiene el tribunal para determinar aquello? Hasta el próximo 23 de febrero, son 20 días, Sí. que tiene el calendario electoral, Ya. según su actividad 34 del calendario, que tiene para definir y publicar en su página web la lista de, ahí sí ya son candidatos, no solamente postulantes, candidatos habilitados que cumplieron todos los requisitos del Tribunal Supremo Electoral y que van a estar colgados en la página web. Sin embargo, puede ocurrir que después de la habilitación un candidato a diputado o senador ya no quiera participar y renuncia a su candidatura. Entonces se apertura otro proceso para que subsanen los partidos y copen ese espacio en sus candidaturas, en sus planchas en este caso. Entonces va a haber todavía un plazo más hasta marzo. Hasta marzo. Para definir ya, para que todo esté en orden y definitivamente hay una lista de candidatos en todo caso. Así es. A ver, ¿cómo podemos analizar un poco, doctores, el tema de que, yendo así más o menos a porcentajes, ¿qué cree usted, cómo ve el partido del Movimiento al Socialismo? Se dice que que tiene un voto duro, voto fuerte, y en estas elecciones como que todos los partidos están en contra o van en contra del Movimiento al Socialismo, ¿no? Entonces aquello como que despierta la curiosidad, decir, ¿por qué si ya salió el partido del Movimiento al Socialismo, ya no está en gestión de gobierno, ni mucho menos, pero y sigue tan fuerte? Hay que partir de una premisa, Robbie, y es de pronto ya lamentable para los bolivianos, pero ya parece una regla, ¿no? De que los políticos no tienen palabra en el país, ¿no? Es una regla, parece ya para la comunidad política, y de pronto hay que asumir esa regla como si fuera óptima, ¿no? En este tiempo. Y a partir de allí, la pregunta y la incógnita en el electorado es cómo creerle a una persona que incumple su palabra, cómo creerle un plan de gobierno, claro. un eje programático del país, ¿no? Si nos hace promesas en salud, si nos hace promesas en justicia, en educación, ¿cómo les vamos a creer si ni siquiera ellos mismos cumplieron su palabra frente a si es que fueron o no candidatos en el país? La primera premisa. Lo otro importante es que este fin de semana se generó una reunión en el Comité Cívico de Santa Cruz, donde participaron las fuerzas importantes políticamente, ¿no? Antes del 3 de febrero, de que ayer presentó sus listas, pero yo pienso que ha sido más un saludo a la bandera, ¿no? Porque no llegaron ni arribaron a ningún acuerdo y firmaron un documento simbólico, porque los acuerdos o las determinaciones de ese documento están en la ley electoral, ¿no? En la ley del régimen electoral. Entonces, muy poco factible aquello. Es un poco más show. Sí, ha sido un show mediático. Pero, ¿qué me sorprende? Actualmente tenemos 8 binomios. Sí. 4 de partidos políticos y 4 de alianzas. Tenemos, por ejemplo, el otrora principal oponente del expresidente Morales en las elecciones de octubre, por Comunidad Ciudadana, que va Carlos Mesa, que repite entre un 80 y un 85% su misma plancha electoral. Como alianza política, que ha guardado un silencio bastante estratégico, y hay que ver cómo van a asumir los equipos de campaña este tiempo en función a qué pronunciamientos van a tener. Seguramente la primera fase de este proceso electoral va a ser marcado por quién destaca más entre los demás. Y la segunda fase, es un hecho, van a sacar trapitos al sol, ¿no? Entonces eso va a ser un poquito más de lo mismo. Que la guerra sucia ya, sí, ¿no? va a ser, sí, indudablemente. Para bajar al enemigo. Exactamente, ¿no? Entonces ya de estos 8 seguramente 4 se perfilarán. Una otra alianza es este fenómeno Camacho-Pumari, que partió muy bien, que emergió muy bien, se empoderó del movimiento de la crisis política de noviembre del año pasado, pero empezaron mal, con unas grabaciones, ¿no? Empezaron muy mal, ¿no? Entonces creo que es un mensaje también que el pueblo ha cuestionado y que electoralmente ya no tienen ese mismo nivel de preferencia, inclusive a una primera muestra estadística de preferencia electoral. Otra alianza es, por ejemplo, Creemos, de Tuto Quiroga. Sí. Y a mí me sorprende, por ejemplo, esta alianza, Robbie, porque en la lista que presentaron ayer, ni siquiera inscribieron candidatos en Beni, Pando y Potosí. ¿Qué implica? Que ni siquiera tienen un militante
en estos 3 departamentos. Exacto. No tienen un... Claro. Y asistieron arrogando una supuesta representatividad presidencial este fin de semana en Santa Cruz. Y creo que esa reflexión debería ser mucho más profunda para esta agrupación política, Claro. porque ni siquiera pudieron inscribir a un militante en estos 3 departamentos del país, es decir, 2/3 del país. Y es como que no, nadie quiso ser diputado por ese partido, por ese frente, por esa ¿no? alianza. 1/3 del país, en 1/3 del total del país no tienen un militante. Sin embargo, también pondero esta, si se quiere, preferencia o esta candidatura en el caso de Libre 21, que postulan a una dama en la circunscripción 8 uninominal en La Paz, y postulan a una delantera de fútbol femenino, a la goleadora del club T Strongest, ¿no? Mayori Cartagena. ¿No? Me pareció apostar por la juventud, me pareció que apuestan por una carta muy importante, mediática, va a ser una candidata en La Paz, ¿no? Tomando en cuenta que es una dama, deportista, subcampeona de la liga del año pasado en la profesional, entonces es una carta importante, ¿no? O sea, hay que destacar también esa decisión que ha tenido Libre 21. Otra alianza que hemos visto también en estos 8 binomios, o más bien partidos, tenemos por ejemplo Pambol, que lideriza un dirigente de la Federación de Cooperativas Mineras, Rudina va como vicepresidenciable y seguramente va a representar un voto duro en el caso del sector cooperativista minero. Pero más allá de aquello, es muy poco probable también que tenga una preferencia electoral masiva. Otro binomio que está inscrito es justamente el binomio de la presidenta candidata. Exacto. ¿No? Yanina Áñez con el empresario Samuel Doria Medina. Si bien hubieron cuestionamientos muy fuertes, Roby, sobre que una presidencia en transición ahora se defina ser un postulante más a la carrera electoral, creo que es cuestionable. Primero porque creo que somos el único país en el mundo que tenemos un presidente o una presidenta de horarios de oficina, ¿no? Y en horarios de que no oficina es candidata, no es presidenta, ¿no? Ella misma lo dijo en su discurso de Palacio el otro día que cambió su gabinete ministerial. Y además, perdón, doctor, y además que el señor Mesa en una conferencia dijo que es inhumanamente posible poder realizar esos 2 trabajos. Sí, y creo que fue un desatino la declaración que realizó al decir soy presidenta de lunes a viernes en horario de oficina y qué muestra hemos tenido este sábado, Rob, y también hay que decirlo, claro. Mientras esta estructura política de poder sesionaba en el Comité Cívico de Santa Cruz, en la madrugada de ese sábado se ejecutaron mandamientos de aprehensión en contra de 2 exautoridades del MAS, claro, ¿no? Navarro y Dorado, sí. Y la respuesta del gobierno fue que hubo descoordinación y desinformación. Claro, porque ellos trabajan en horario de oficina, son gobierno, y en horarios de no oficina y sábado y domingo son candidatos. Claro. Entonces, ahí creo que ha sido contraproducente esa declaración, más por el efecto del día sábado, que de seguro va a generar un nivel de responsabilidad porque se vulneraron tratados internacionales. Claro. Esa mañana la canciller Longarich, en su cuenta de Twitter, manifestó que le otorgó los salvoconductos y ellos deberían salir del Estado boliviano con todas las garantías. Como que... Sí, desligando responsabilidad, ¿no? Seguramente eso va a generar ya anunció el MAS una interpelación por este hecho, pero independientemente del efecto y movimiento político, hay vulneración a tratados internacionales. Y además que quedamos mal internacionalmente. La imagen del país está comprometida con ese tipo de acciones que no respetaron institutos del derecho internacional público, de la Convención del Asilo Diplomático, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una serie de instrumentos internacionales que se han vulnerado con ese tipo de acción, independientemente que después los hayan sacado. Claro. Hay una vulneración de derechos humanos. A partir de este binomio también hay que destacar de pronto de este binomio de Juntos, que es la presidenta de transición Doria Medina. Juntos, doctor, sí. ¿Qué análisis se puede hacer respecto a la decisión de la presidenta? Porque ella en reiteradas veces lo ha dicho, no voy a candidatear, no está pensado candidatear, y como que ahora le van sacando en redes sociales todo aquello que ha dicho anteriormente. Supuestamente ella no iba a candidatear por nada del mundo, pero ¿y de con qué análisis se hace el cambio que hace ella? Primero, lo decíamos hace un momento, es de lamentar
que esta excepción, que debería ser, ¿no?, se ha convertido en la regla, que los políticos no tienen palabra. Sin embargo, en el caso de la presidenta Áñez, creo que ha dado la talla y la altura de haber en un primer momento en el país no solamente pacificado, sino concertado un instrumento normativo que permita convocar a estas elecciones. Ha respondido a ese desafío histórico, pero con este su anuncio, que también es su derecho, tampoco se puede restringir, claro, es un derecho que ella tiene de ejercitar sus derechos civiles y políticos, postular, pero que hay que entender en términos más allá de una interpretación política, Roby, que esa interpretación del primer momento de transición, pacificación, concertación, convocatoria de elecciones, no es sinónimo de preferencia electoral. Y es el pueblo que en el momento de ir a votar dirá, bueno, señora presidenta, nosotros la queremos como presidenta en transición, pero nos desagrada que sea candidata. O dirá, lo ha hecho muy bien, queremos que continúe. Es el elector, el pueblo boliviano que el 3 de mayo le dirá el sí o le dirá el no a la candidatura de Juntos, que el binomio Yanine Doria Medina. Entonces, la coyuntura política se ha armado de tal modo que se necesitan reglas claras, reglas limpias para esto. Inclusive puede el propio Tribunal Supremo Electoral interpretar el 238.3 de la Constitución y decir solamente se aplica a cargos electivos, ¿no?, y no a una presidencia en transición que no ha sido electa por el voto del pueblo. Miren lo que puede ocurrir, la decisión soberana de este órgano de poder público. Yo le preguntaba, doctor, porque escuché alguna declaración de un analista por ahí que decía posiblemente haya una injerencia extranjera para que ella haya podido tomar esa decisión de sí entrar a la carrera electoral. Es natural, ¿no? Se juegan intereses muy grandes, Roby. Es reestructurar el poder político en el país tras casi 14 años de un gobierno de reelección, de un sistema que ha formado, que ha reestructurado o intentó reestructurar el poder judicial, que es una deuda pendiente con el país, el tema de justicia, y algo que no ha resuelto los 14 años de gobierno del MAS es el tema de la salud. No ha resuelto el tema de la salud y la justicia, son deudas históricas que tiene. Que el caso de la presidencia en transición, en su primer anuncio presidencial dice 10% de salud, del presupuesto del Estado para salud, y lo hace muy bien, ¿no? Entonces, son decisiones estratégicas. ¿No? Es innegable que existen realmente equipos de asesores importantes en estas estructuras y esferas de poder que recomiendan este tipo de acciones, ¿no? En realidad, el futuro, el destino del poder político en nuestro país lo va a definir el elector el próximo 3 de mayo. Es así, ¿no? No hay otra, no nos queda de otra en realidad. Doctor, a ver, haciendo un análisis usted, ¿por qué cree que la presidenta Yanine Áñez decide hacer alianza con el señor Samuel Doria Medina? Y ayer tenía un entrevistado que me decía, lo que pasa que don Samuel no es capaz ni de sonreír, ¿no? Entonces me refiero a que sabiendo cómo es una persona, uno hace una alianza con ella. Sí, creo que ese binomio representa un eje liberal, por supuesto, si bien el origen es demócratas, pero quizás con la figura de Doria Medina tiene ese eje liberal un tanto inclusive conservador, representa ideológicamente esa estructura. ¿Cuán beneficioso es para la presidenta que vaya con Doria Medina? Y también hay que decirlo con el mayor respeto al señor Doria Medina, en las elecciones que ha participado siempre ha perdido. Sí, ¿no? sí, entonces el pueblo ya le ha dado un mensaje, ¿no? Es decir, es como que no te aceptamos. No, es el pueblo que se expresa, no son estadísticas, no son análisis políticos, no son especulaciones. Es el elector que le dijo no, ¿no? Y no le dio ni siquiera un apoyo, cuando menos, ¿no?, de hacer que se acerque en ese tiempo al movimiento del socialismo. Entonces tuvo serias debilidades como candidato. Días antes que acepte la candidatura es el señor Doria Medina que dice no a la reelección y cuestiona la postulación de la presidenta en transición, y de pronto, claro, se niega a coincidir con la reelección hasta que es partícipe. Una vez que es partícipe dice, no, cambia el discurso. Inicialmente nomás observaba, dice, ¿no? Y después continuamos. Son hechos políticos que el elector va a interpretar. Pero tiene candidaturas interesantes, Roby, en el caso de Santa Cruz, por ejemplo, sus diputados plurinominales
se encuentran, por ejemplo, en la tercera candidatura plurinominal por Santa Cruz, nuevamente la diputada Rosemary Sandoval. Recordemos este rol protagónico de esta diputada en las elecciones, perdón, en este último tiempo, porque es quien ha denunciado hechos de corrupción realmente coyunturales, que han destapado hechos donde se han advertido hechos por presunción de inocencia, presuntos hechos de corrupción, pero se ha generado una coyuntura política incisiva en el caso de los hechos denunciados, ¿no? Y creo que es importante el rol de esta diputada que, si bien está en este mandato, pueda volver a postular, porque son 5 años de gestión, de fiscalización. Lo que hizo esta diputada, ¿qué otros legisladores tuvieron en ese nivel de denuncia y fiscalización? Eso habrá que cuestionar, y en el caso del electorado de Santa Cruz, definir, ¿no?, sus representantes, sus diputados. Tiene candidaturas interesantes en el caso de Juntos, ¿no? Y eso hay que ponderar y evaluar también, porque si bien la estructura de binomios es cuestionable, unos a favor, unos en contra, pues hay gente también, hay que decirlo, Roby, que apoya a la presidenta Áñez, ¿no? Sí. Tiene una preferencia con la presidenta Áñez, se ha identificado con este nivel de tomas de decisiones y el empoderamiento de una dama, de una mujer en el poder público. Entonces, sí tiene un arrastre muy importante, ¿no? Pero también en el caso de las candidaturas locales de circunscripción, hay que evaluar estas, ¿no?, que son también ponderables respecto al voto. Y al final ellos son quienes van a estar en el legislativo y son quienes van a, en realidad, comandar el país, ¿no?, aparte de él o la presidenta que fuese elegido. De todas maneras, doctor, ¿quién cree, haciendo un análisis usted, quiénes se perfilan para ser los futuros presidentes, o él o la? No sé. Eso es importante. Una de los binomios inscritos ayer en el Tribunal Supremo Electoral, solo tiene inscritos en 3 departamentos, en el caso de senadores, y es el ADN. Después eso me sorprendió, que salió ADN, porque ni siquiera se había visto a nadie hablar, por lo menos, de ADN, y ayer sorpresivamente hacen su inscripción. Sí, inscriben senadores en La Paz, Potosí y Santa Cruz. Significa que en los otros 6 departamentos no tienen un militante. Vuelven después de 15 años, ¿no?, con un binomio presidencial que tienen todo el derecho, que están en su derecho de postular, pero que la gente muy poco los conoce, ¿no? Creo que es un ex militar, creo que es un almirante, un exalmirante Shabib, y su candidato vicepresidenciable, que ni siquiera se me quedó el nombre, pero están allí. Sorprende, ¿no? Sorprende que después de 15 años vuelvan, que si bien están en su derecho, no sé qué porcentaje electoral vayan a inscribir, compartiendo el dato, si ni siquiera han inscrito candidaturas en 6 departamentos del país, ¿no? Solo lo hicieron en La Paz, en Potosí y en Santa Cruz. Entonces, a partir de ahí, uno cómo evaluaría las 8 postulaciones. Por lo menos 4, que son las, ¿no?, de momento poco probables, si bien debería existir realmente un torbellino político como para que la balanza se dé la vuelta, pero creo que 4 agrupaciones ni siquiera se van a acercar a la preferencia electoral de relevancia. Es probable que la propia ADN pierda su personalidad jurídica, quizás no alcance ni el 3%. Claro. Pero entre las 4 que tenemos, y en este orden, Roby, es indudable la primera estructura política del país, por el voto duro, el movimiento al socialismo. Es probable que a partir de allí esté o Carlos Mesa, la propia presidenta en transición, con la agrupación Juntos, y quizás ahí el binomio de Camacho Pumari, ¿no? Más sorpresas en función de esas 4 preferencias electorales, solamente tal vez el candidato Chi, que va por el Frente para la Victoria, que el año pasado nos sorprendió de un 2% a un 8%, que fue un boom político propio del estudio de la ciencia política. Quizás solamente algo así podría generar un declive en aquello, ¿no? Pero creo que entre esas 4 agrupaciones se va a definir se va a definir la segunda vuelta. Tampoco ninguno de los 4 va a ganar en primera vuelta, ese es un hecho. Es casi imposible. Es poco probable, y lo que nos infiere además deducir que la siguiente composición en el órgano legislativo va a ser tan plural que el gobierno que ingrese en el próximo mandato constitucional
va a tener que negociar, que pactar con Va a tener dura. Sí, minorías políticas en el legislativo para cuando menos hacer 2/3 para que aprueben las políticas públicas y las decisiones que asuma el mando presidencial. Complicado entonces el próximo gobierno que pueda entrar. Ahí están las 4 candidaturas más o menos las que se perfilan a poder pugnar la presidencia en realidad. Algo que me sorprendió es también, y me imagino que la gente ha quedado sorprendida, la repostulación de la señora Nina, que se ha visto que, bueno, en la anterior elección ha apostado por los policías, el apoyo de los policías, y ahora apuesta por el apoyo de los cooperativistas. Sí. Sin embargo, ya tenía que haber perdido la personería si no ocurría lo que ocurrió, ¿no es cierto? Sí. Le iba a pasar lo mismo al MNR. Y yo le pregunto algo, doctor, usted que es el analista, de cómo uno se anima o vuelve a animarse para poder candidatear sabiendo que no tienes el apoyo. ¿Por qué lo haces o qué pasa? Creo yo que a veces el momento en el que uno recibe un apoyo sectorial, ¿no? Un sector de la policía, una institución muy importante para el país, tanto en el servicio activo como en el servicio pasivo, ¿no? Muy importante para el país, recibe ahora un acercamiento con los cooperativistas, un sector también muy fuerte en el país, ¿no? Entonces dice, bueno, tengo electoralmente, hay no más presencia, ¿para qué? Para conseguir cuando menos una representación en el legislativo y supervivir en el legislativo y cuando menos generar alianzas o pactos de democracia, por decirlo así, para tener un espacio también en la función pública, hay que decirlo. Entonces se juegan intereses. Dos precisiones, si me permites, por favor, Robbie, claro sobre lo que decíamos de la alianza Juntos. Me parece también importante que hayan apostado un rostro joven, un profesional intelectual, en el caso de La Paz, que está en la franja de seguridad y es prácticamente un hecho que va a ser el próximo diputado, primer diputado por La Paz, en el caso de la elección plurinominal, es el doctor Williams Vascopé. Él está como primer plurinominal por La Paz y es prácticamente un hecho en esa franja de seguridad que va a ser el próximo legislador, que se apuesta por un rostro joven, lo conocen en los medios de comunicación, su posición siempre técnica, por supuesto política, pero además es una oportunidad para que ahora es otra cosa, es con guitarra, ¿no? Entonces seguramente en el legislativo también demostrará todas sus potencialidades académicas. Lo mismo en el caso de Creemos de Camacho, postula a su primera diputación plurinominal a la exministra de Comunicación. Sí, Roxana Lizárraga, que está como primera diputada, que también va a recibir un apoyo importante, Robbie, seguramente la tendremos en el legislativo. Ahí está el análisis que hacía el doctor Israel Quino. Doctor, le agradezco mucho el que haya podido estar con nosotros, orientarnos un poco a la población, más o menos de cómo está pintándose este panorama político electoral para el próximo 3 de mayo. Sin duda alguna vamos a requerir de que el doctor nos vaya orientando en otra ocasión y le vamos a hacer la cordial invitación, doctor. Agradecido, Robbie, por la invitación. Hasta cualquier otro momento, seguramente el panorama electoral nos va a generar más espacios de debate. Así es, muchísimas gracias, doctor. Bien, amigos televidentes, esperemos que haya sido de su agrado la entrevista, usted haya podido tener un ámbito o poder catalogar de cómo está la coyuntura política en la actualidad. Ya lo decía el doctor, en las elecciones ya se verán los resultados finales, pero mientras hay que ir analizando, viendo qué es lo que está sucediendo. Bien, vayámonos a una pausa comercial, me indican. Enseguida estamos de retorno con más de Darle la Vuelta a la Moneda del día de hoy, 4 de febrero.